Entonces, mira, como los niveles que vas a ver con mi lápiz van desde A1, A2, B1, B2, para ti interesantes de B2 hacia arriba, entonces debes enfocarte en C1 y C2 para que en el peor de los casos estés en B2. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque si al principio alguien te dice que no, que lo vas a ir corrigiendo, que vas por el camino, no le estás dando un mensaje claro a tu cerebro. El cerebro va a encontrar mil y una manera, mil y una distracción, mil y una confusión. Pero si estás estudiando una hora específica, en un momento específico, es más fácil encontrar la salida en este laberinto. Y lo otro es, en niveles A1 y A2, como está aquí, en esto al principio, no pensar ni en reglas gramaticales, ni en nominativo, acusativo, dativo, genitivo, todo eso que aparece en el libro de alemán de gramática, porque confunde el cerebro. Vas a utilizar ese el método del niño, tu capacidad visual como médico, y vas a colocar normalmente frases, asociaciones, repeticiones, pronunciación de parte tuya, cuando compares tu pronunciación con la que yo te doy acá, más las reglas fonéticas, porque así tu cerebro se guía mejor y estudiar en lo posible a una hora específica, perdón, porque así tienes un horario sagrado y tu cerebro va a saber más fácil cómo referirse a esos puntos que tienes y así más fácil salir y avanzar. Tenlo en cuenta. Cuando alguien te dice que simplemente cojas un libro de medicina o mires Wikipedia, lo demás, no te está diciendo con claridad lo que funciona pedagógicamente en el cerebro y en el lenguaje de un ser humano. Simplemente te está hablando de sus propias experiencias muy espontáneas, muy chéveres, pero eso no aplica a ti. El propio factor X que tú tienes es único. Y recuerda la frase que dice acá, mira, alle Anfang ist schwer. Todo comienzo es difícil al principio. No si tienes ciertas reglas claras. Puedes ser optimista, pero también ser realista en cuanto a que tengas un horario específico, un cuaderno, escribas todo y aquí me tienes en tu bolsillo, mira, para que me escuches una y otra vez más. Todo esto está para ti ahí, entonces yo te guío en tu cerebro para que avances mejor. Entonces, si vas en muchas preguntas acá, mira este gran signo de interrogación que aparece, este signo de interrogación que aparece en tu cerebro, ¿qué es? Te voy a traducir lo que te escribí aquí en alemán para que no se te olvide y esto lo vas a transcribir y colocar la traducción que yo te doy. Ahora usted piensa, un jetzt denken Sie. Claro, ¿cuáles son las principales preguntas que aparecen? Primero, ¿qué hago yo primero? ¿Alemán o los documentos? Te la leo en alemán. Was mache ich zuerst? Deutsch oder die Papiere? Primero tienes que hacer alemán. Paralelamente, si tienes la opción de que alguien agilice el procedimiento de papeles y lo demás como tal, puede ser una opción. Pero recuerda, el requisito fundamental es que tengas un nivel de alemán de B2 hacia arriba. Y eso se da si empiezas en tu país a practicar con este material que te doy, con estos 24 capítulos donde vamos a cubrir definitivamente todas las situaciones posibles, habidas y por haber, y que tengas autonomía en el idioma, que no se te olvide. Entonces, lo primero es alemán antes de cualquier otro documento. Lo primero es que domines el alemán. La segunda pregunta es, ¿Wie lange brauche ich wirklich für dieses Projekt? ¿Cuánto tiempo verdaderamente necesito para este proyecto? Te digo en mi experiencia como profesor de más de 20 años de idiomas. Para el alemán vas a necesitar como mínimo para el nivel B2, 2 años. Tenlo en cuenta, 2 años y estudiando de una manera muy efectiva, haciendo control de progreso. Yo te doy aquí todo el avance pedagógico y tecnológico existente, pero la otra parte la tienes que poner tú para que todo sea efectivo, que no se te olvide. 2 años en promedio porque así más fácil tienes un optimismo, pero un optimismo realista. Esta, 3. Wie viel wird es mir kosten? ¿Cuánto me va a costar? Claro, la pregunta del millón. Aquí te quiero decir algo. Va a ser mucho más fácil si tienes una agenda, si respetas esa agenda, si estás en tu país con tu gente estudiando para superar los niveles necesarios y llegar lo más rápido posible a nivel B2. ¿Se puede? Claro que se puede, porque en Internet están todas las situaciones y yo te doy todas las que existan, tanto términos reales, términos médicos, cómo pronunciarlas, cuáles son las frases más típicas, vas a ver mil y un video que yo te recomiende, porque como te digo, todo está ahí. Te guío cómo debes hacerlo para este gran interrogante que tienes. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Porque conozco varios médicos que viajan de entrada sin ni siquiera teniendo un nivel A1, perdón, A2 o ni siquiera B1, donde se pueden defender un poco más en alemán, y resulta que se pueden estar gastando en un lapso de 2 años, algo así como 200 o 300 millones de pesos, digamos en pesos colombianos, eso más o menos sería algo así como unos
podríamos decir que unos 40.000 euros, y aún así no llegan al nivel B2, porque creyeron que viviendo en el país, pues la gente les va a hablar y no. Cuando estás en un país de habla germana, sea que estés en Alemania, Austria o Suiza, pues sí, estás en la situación, pero la gente en la calle no te va a hablar. Y como ya sabes que todo lo tienes a un clic, pues más fácil va a ser que desde tu mismo país te enfoques para adelantar y ahorrarte costos. Lo que sí es clave es que tengas disciplina, porque incluso que si vives en un país de habla germana, digamos que estés directamente en Alemania, no vas a avanzar automáticamente porque estés ahí. Entonces, como ya sabes que están los videos, las canciones, lo que yo te doy, la pedagogía y lo demás, si hay una forma más concreta de avanzar en el vocabulario y las expresiones más relevantes, en la pronunciación que necesitas y desarrollo de oído, en lo que es estructura y cuándo es bueno abordarla y cuándo no, cuáles son los diálogos claves y pertinentes, por ejemplo, para la anamnesis y lo demás, todo te lo doy acá. Y al final, en los capítulos que siguen, obviamente, porque este es solo el primer capítulo, que tengas la claridad de por qué vas a escribir todo y somos meticulosos en eso. Ahora viene otra pregunta como, ¿Darf ich meine Familie mitnehmen? Sí, bajo ciertas circunstancias, después de aprobar alemán, aprobar los exámenes que te van a exigir en la Cámara de Médicos, que es Ärztekammer, te dan ciertas condiciones y ciertos requisitos después de homologar tu carrera, pero yo te guío paso a paso y te doy el alemán para que tú, de manera autónoma, puedas mirar cuál es la Ärztekammer o Cámara de Médicos, digamos el colegiado de médicos, que te aceptan los documentos y sobre todo el alemán, que es el más relevante aquí. Y acá, ¿cuándo empiezo a ganar dinero? Wann fange ich an Geld zu verdienen? Claro que sí, todo esto lo aclararemos en todos los capítulos, pero el primero es alemán, porque a partir de ahí más fácil se dan las cosas y sepas que en promedio un médico alemán puede ganar en términos brutos desde 5.000 euros hasta 10.000 euros. Eso lo puedes verificar en línea también y te digo en qué portales oficiales. Entonces, esas son las grandes interrogantes para que tengas en cuenta. ¿Claro? Ahora, ¿por qué es importante en este rompecabezas que estamos armando de lo que es tu proyecto de la especialización en Alemania y trabajar en Alemania, Austria o Suiza como médico? Porque es clave que estas fichas vayan como deben ser, para que el rompecabezas te quede bien hecho y no quedes de manera caótica improvisando muchas cosas. Te voy a contar por qué en mi experiencia es clave la pedagogía. Porque es a partir de ahí donde te das cuenta que puedes avanzar mejor, puedes repetir, tener paciencia, saber que esos 20 minutos claves que vas a diseñar tienes que repetirlos más e intensificarlos en caso de que los resultados de evaluación, de control de progreso, no se den, para que así tengamos un avance coherente y cada ficha encaje como debe ser. Todo va a quedar ahí, lo que ya te mencioné previamente, vocabulario, pronunciación y audio, la estructura que debe ser, diálogos y toda la escritura para que pases del examen B2 hacia arriba. Pero la preparación aquí es clave. No coger el libro y seguir como está muchas veces, como lo he visto que lo hacen otros colegas a nivel institucional, porque aquí sí es clave que todo esto sea personalizado, lo puedas repetir, tengas paciencia y sepas que con este material que tienes un profesor en el bolsillo, me tienes a mí que te va a guiar en todo el proceso y solo te voy a decir cuándo es que tienes que repetir las cosas y por qué, porque es clave que te dé toda la pedagogía necesaria para que avances. Así vas a colocar las fichas en este rompecabezas como deben ser. Finalmente, esto. Obviamente, del nivel B2 hacia arriba es autonomía. Aquí hay otras cosas más que vienen no solo en términos médicos, sino generales. También te las doy. Por eso te pongo este cerebro donde hacen falta otras. Todas las cosas están ahí, como te digo. Solo es tener una guía concreta y clara para que ya empieces a abordar, como está acá, las situaciones de médico, donde tienes, como te digo, todo lo demás en todas las situaciones para que ejerzas bien como médico que hace hospitaciones, como médico asistente, como médico que puede ir ascendiendo y para que puedas terminar tu especialización. Porque mira, si bien es cierto que la química normalmente destaca al pueblo alemán, también hay una cosa que ellos respetan mucho y si te lo digo, las personas que hablan bien su idioma y respetan su cultura. Te voy a enseñar también unas cosas que te van a convenir mucho estando allá, pero antes de que llegues allá, que las sepas de entrada en tu país. Por eso te digo, todo esto te va a servir infinitamente mucho y yo te voy a decir por qué.
desde este capítulo hasta el capítulo final, todo lo que necesites. Finalmente, mira, aquí te quiero mostrar algo. Aquí, te lo voy a leer en alemán y te lo traduzco al final. Ein Arzt oder eine Ärztin sind nicht wie jeder normale Student. Sie sind bereit zum Lernen und zum Arbeiten bis zum geht nicht mehr. Mit den richtigen pädagogischen Kenntnissen können diese Ärzte und Ärztinnen viel schneller und besser lernen, um alle Prüfungen in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz erfolgreich zu bestehen. Zuerst ist die Deutschprüfung, dann die Fachsprachprüfung und letzten Endes die Kenntnisprüfung. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Que normalmente un estudiante médico tiene una exigencia muy alta. Independientemente del país que venga, sabes que tuviste que hacer muchos libros, no es sencillo. Y además, ¿qué es importante acá? Míralo muy bien. El hecho de que puedas contar con la buena guía que te estoy dando acá para saber cuándo intensificas, cuándo trabajas, cuándo debes de mirar que desde tu perspectiva como médico o médica hay unas ventajas por el ritmo de estudio que has tenido y también unas desventajas si te descuidas. Aquí vamos a ser meticulosos para que tu trabajo sea efectivo desde el punto de vista lingüístico, que es el que te da la seguridad para todo lo demás, para que puedas comprender, tengas seguridad, puedas amañarte mejor y, como te digo, entender los pueblos germanos. Y lo primero es el idioma. Tenlo muy en cuenta, es súper importante. Y a partir de ahí, como ves en estas tres fases, los tres exámenes claves, el primero en alemán, Deutschprüfung, donde no solo nos enfocamos en nivel B2, sino el máximo nivel. Como te decía, C2, para que en el peor de los casos logremos B2. 2. Conocimiento médico, que es Fachsprachprüfung, como para saber que puedas ejercer. Y finalmente, el examen de conocimientos, porque aquí es donde puedes ya definitivamente homologar tu carrera. Entonces, ten en cuenta estos tres exámenes, vamos a hablar mucho más a fondo de cada uno de ellos y mirar cuáles son los sitios oficiales que los hacen. ¿Claro? Entonces, no se te olvides, tener un plan meticuloso y yo te voy a guiar en ese proceso. Alles klar, bis zum nächsten Video. Hasta el próximo. Tschüss.